Lorena estudió Ingeniería Química en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Valencia y también tiene un DEA en áreas de motores técnicos. De pequeña quería ser kiosquera y le gustaba jugar con puzzles o juegos de montar. A lo largo de su carrera ha obtenido títulos como un máster en Ingeniería Mecánica, un máster en Process System Technology, un máster universitario en Tecnologías Energéticas Avanzadas, tiene un DEA en motores térmicos en el área de termodinámica aplicada. Su trayectoria profesional ha sido variada y interesante. Comenzó en Arcelor Planos Sagunto, participó en un proyecto europeo que aprovechaba el calor residual de los motores para refrigerar las cabinas de vehículo. Después de 2 años, decidió regresar al entorno industrial y comenzó a trabajar en azucarera en Jerez, alternando funciones como jefa de turno y como ingeniera de proyectos. También fue responsable de energía gestionando proyectos de ahorro energético, destacando el innovador proyecto de secado solar de pulpa de remolacha. Actualmente sigue trabajando en este proyecto en Consumar, Marruecos y también en Hinojosa. Lorena ha estado en el campo, en fábrica y también en reuniones técnicas, siempre aportando soluciones. En esta imagen destaca como la única mujer del equipo, abriéndose paso a un entorno mayoritariamente masculino. Ha trabajado con procesos productivos, medición de impacto ambiental y mejoras en eficiencia. Hoy forma parte de Roquet España, una empresa con presencia internacional. Lorena Cortés es una ingeniera química que ha trabajado en procesos industriales y está comprometida con la sostenibilidad. Su labor se enfoca en reducir residuos, optimizar el uso del agua y la energía y minimizar las emisiones contaminantes. También promueve el cuidado del suelo y el uso responsable de los recursos. Con su ejemplo nos invita a reflexionar. ¿Qué más podemos hacer por el planeta? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer tú desde tu entorno para marcar la diferencia? El planeta también está en nuestras manos. Podemos empezar por cosas simples: eliminar el plástico de un solo uso, usar jabones sólidos, cerrar el grifo mientras lavamos y optar por productos locales y de temporada. Reciclar correctamente y no dejar basura en la naturaleza son gestos pequeños que suman mucho. Si todos ponemos de nuestra parte, el impacto puede ser enorme.